Se nos da la matriz de 3 por 3 con entradas 1, 3, 3, 1, 1, 0 y menos 1, 1, 2. Se nos pregunta, ¿cuáles son los valores propios? ¿Cuáles son los defectos de los valores propios? Y se nos pide que encontremos la solución general de x' es igual a multiplicado por x. Empecemos por determinar los valores propios. Para ello, configuramos la ecuación del determinante de la diferencia de matriz y lambda y son iguales a 0, y luego resolvemos lambda. Así que aquí tenemos nuestra configuración, donde tenemos, de nuevo, el determinante de la matriz a menos lambda multiplicado por 3 por 3. La matriz de identidad es igual a 0. Simplificando dentro de los paréntesis, ahora evaluamos el determinante de 3 por 3 usando la fila 2, porque la fila 2 tiene una entrada 0. El determinante es igual a la entrada de la fila 2, columna 1, que es 1, multiplicado por el determinante de la matriz después de eliminar la fila 2 y la columna 1 y, a continuación, menos la entrada en la fila 2, la columna 2, que es 1 menos lambda, multiplicado por el determinante de la matriz de 2 por 2, después de eliminar la fila 2 y la columna 2. Podemos detenernos aquí porque tendríamos más la entrada de la fila 2, la columna 3, que es 0, multiplicada por el determinante de la matriz después de eliminar la fila 2 y la columna 3, lo que resultaría en 0. Así que ahora evaluamos el determinante de 2 por 2, simplemente y factorizar, lo que nos deja con el cuadrado de lambda menos 1 por lambda menos 2 es igual a 0, indicando los valores propios son 1 y 2. Sin embargo, observe que tenemos dos factores de lambda menos 1, lo que significa que el valor propio de 1 tiene una multiplicidad algebraica de 2. Para llevar un registro de esto, podría ser útil escriba lambda sub 1, y lambda sub 2 son iguales a 1, y lambda sub 3 es igual a 2. Pero creo que lo importante la parte a reconocer aquí es el valor propio de 1. Tiene una multiplicidad algebraica de 2. Para la parte B, se nos pide para encontrar los defectos de los valores propios. Los valores propios tienen defectos si la multiplicidad algebraica es más que la multiplicidad geométrica. Y la multiplicidad geométrica corresponde a cuántos linealmente vectores propios independientes que podemos encontrar para un valor propio. Así que en este caso, el único valor propio posible que pueda tener un defecto sería ser el valor propio de 1, porque tiene un valor algebraico multiplicidad de 2. Así que si no somos capaces de determinar dos vectores propios linealmente independientes para el valor propio de 1, el valor propio de 1 será defectuoso. Para el siguiente paso, veremos si podemos encontrar dos vectores propios linealmente independientes para el valor propio de 1. Para ello, configuramos la ecuación en la que la diferencia de a y lambda i multiplicada por el vector v es igual al vector 0, y luego resolvemos el vector v. Así que aquí tenemos nuestra configuración. Tenemos la matriz a menos una vez la identidad de 3 por 3 matriz multiplicada por el vector v es igual al vector 0. Simplificando, ahora necesitamos resolver este sistema de la derecha. Usemos una matriz aumentada, escribamos y reduzcamos a una forma escalonada. Observe que v3 es una variable libre. La primera fila indica que v1 es igual a 0. La segunda fila indica v2 es igual a v3 negativo. Y de nuevo, v3 es una variable libre. Así que si dejamos que v3 sea igual a menos 1, tenemos el vector propio v1, que es el vector 0, 1, menos 1. A partir de aquí, no vamos para poder determinar un segundo vector propio linealmente independiente porque, si seleccionamos un v3 diferente, será un múltiplo escalar del vector propio v1, y los dos vectores serán no ser linealmente independiente. Así que, una vez más, no podemos encontrar otro vector propio con este método. Como resultado, el valor propio si 1 tiene un defecto. Lambda es igual a 1 tiene multiplicidad algebraica 2 y multiplicidad geométrica de 1, porque solo encontramos un vector propio. Y 2 menos 1 es igual a 1. Lo que nos da un defecto de 1. Cuando se trata de encontrar una solución general para que x' sea igual a multiplicado por x, necesitamos un segundo linealmente la solución independiente para lambda es igual a 1. Para ello, tendremos que seguir el procedimiento que se indica a continuación, donde tendremos que resolver la ecuación con la diferencia de a y lambda i multiplicado por el vector v2 es igual al vector propio v1. Resolveremos esto para el vector v2, lo que nos dará un segundo solución linealmente independiente para lambda igual a 1 en el formulario que se muestra a continuación. Trabajemos en esto a continuación. Como solo encontramos un vector propio para el valor propio de 1, que tiene una multiplicidad algebraica de 2, ahora necesitamos configurar. Y resuelve la ecuación con la diferencia de a y lambda sub 1 y multiplicado por v2 es igual al vector propio v1. Así que tengo la configuración aquí. Nuevamente, observe la derecha el lado no es el vector 0, es el vector propio v1. Simplificando, ahora necesitamos resolver este sistema de la derecha, lo cual, de nuevo, haremos usando una matriz aumentada y luego escriba la matriz aumentada y reduzca a forma escalonada. Tenemos que v1 es igual a 1, v2 es igual a v3 negativo y v3 es igual a v3.
Así que si dejamos que v3 sea igual a 0, tenemos que el vector v2 es el vector 1, 0, 0, que ahora podemos usar para determinar una segunda solución linealmente independiente usando el valor propio de lambda igual a 1. Así que esta es la información que tenemos ahora, lo que también significa, una solución independiente a x' es igual a veces x es x1 igual al vector propio v1 multiplicado por elevado a una t. Pero ahora también sabemos que segunda solución independiente es x2 igual a la suma del vector v2, y el vector propio v1 multiplicado por t, siempre multiplicado por elevado a una t. Aún tenemos que encontrar un tercero. Solución linealmente independiente para el valor propio de 2 antes de que podamos determinar una solución general para que x' sea igual a multiplicado por x. Hagámoslo ahora. Usando lambda sub 3 igual a 2, configuramos nuestra ecuación. Simplificando, ahora necesitamos resuelve el sistema de la derecha, lo cual haremos otra vez usando una matriz aumentada, y luego escríbala y reducir a una forma escalonada. La primera fila indica que v1 es igual a menos 32 v3. La segunda fila indica v2 es igual a 32 v3 negativo. Y v3 es una variable libre. Así que si dejamos que v3 sea igual menos 2, por ejemplo, tenemos el vector propio 3, 3, menos 2, lo que llamaremos vector propio v3. Así que esto indica una tercera solución linealmente independiente del sistema indicada por x' es igual a multiplicado por x es x3 igual al vector propio v3 multiplicado por elevado a 2t. Y ahora podemos poner todas estas piezas juntas para escribir el general solución para este sistema. Tenemos x de t igual a c1 veces el vector propio 0, 1, menos 1 por elevado a t más c2 veces el vector v2, que es el vector 1, 0, 0. Más el vector propio v1, que es el vector 0, 1, menos 1, multiplicado por t, y esta suma se multiplica por e hasta la t, y finalmente, tenemos más c3 veces el vector propio v3 multiplicado por elevado a 2t. Esta es nuestra solución general. Espero que esto le haya resultado útil.